Uruguayas. Nació en Concepción del Uruguay hace 53 años. A Gualeguaychú llegó con 12 años cumplidos junto a su familia. Se crió en el barrio del Puerto, cerca de la Costanera y Plaza Colón. Estudió en el Colegio Nacional Luis Clavarino y luego de recibirse volvió a emigrar, esta vez a Rosario, donde cursó la carrera de abogacía. Hace 27 años que ejerce la profesión libre y durante un tiempo prolongado tuvo una actuación importante dentro de su gremio. Fue secretario y luego presidente por 2 periodos del Colegio de Abogados de Gualeguaychú. Fue representante por la ciudad en el Colegio de Abogados de Entre Ríos y fue parte del Consejo de la Magistratura como representante de los abogados del interior de la provincia. En 1989, ya con el título bajo el brazo, volvió a Gualeguaychú para echar raíces, pero también para continuar con una pasión que había dejado en pausa: jugar al básquet. Y en Central Entrerriano, el club que supo cobijarlo en la adolescencia. Recorrió muchas canchas, defendiendo los colores rojo y negro, hasta que el equipo comenzó a jugar el torneo federal de la Liga Nacional. Alejado de los aros, siguió ligado al club atendiendo cuestiones legales y también como dirigente hasta que en el 2012 los socios lo eligieron para que se sienta en el sillón de presidente en uno de los peores momentos económicos del club. Tras su gestión, Central Entrerriano salió de la profunda crisis en la que estaba inmerso y logró volver a erguirse como una de las instituciones sociales, deportivas y carnavaleras más importantes de la ciudad. En el día desde cero, hoy tomamos unos mates con Alejandro Brioso. Alejandro Brioso, señores, con nosotros, 10 y 16 de la mañana. Tenés de todo en el currículum, así que podemos hablar de un montón de cosas. ¿Cómo andás? Bien, buen día. La verdad que me hicieron emocionar porque un poco recordar mi historia es groso y realmente, bueno, muy feliz de lo que me toca, lo que me ha tocado vivir. He sido un afortunado en muchas cosas y a otras le he puesto muchas ganas. ¿Impacta un poco entre cerrar los ojos y pensar en el pasado y ver la cantidad de cosas que se han ido dando? Sí, porque muchas veces se dan en forma tan vertiginosa que uno no tiene tiempo de ponerse a pensarlas, ¿no? Y es real eso de cuando pasan los años y puede hacer balance, uno recuerda para atrás y está bueno porque realmente queda una historia que es la historia personal de cada uno, de lo que le tocó. Siempre discutíamos con mis compañeros de facultad cuando estábamos en pleno estudio universitario, que decíamos que todo gran parte era el destino de lo que nos había tocado, que dependía de qué familia habíamos nacido, en qué seno de qué familia habíamos nacido para marcar nuestra historia, claro, en gran parte. Una cuestión muy azarosa, ¿no? Muy azarosa. Y bueno, y después sí, cada uno hace su historia. Y depende de la impronta, el orgullo, el amor ¿A dónde propio. estudiaste? Yo la primaria la hice en la escuela Urquiza de Concepción del Uruguay, sí, enfrente de la Plaza Columna. No, la plaza, no me acuerdo cómo se llama ya, la plaza de Concepción. Luego hice el secundario en el Colegio Nacional, Luis Clavarino. Terminé el secundario y me tocó, pues tengo una buena historia, me tocó Malvinas, o sea, estaba en la colimba y me tocó la guerra de Malvinas. Yo estaba adentro en el servicio y me prorrogaron la baja, así que tuve 14 meses y medio en la colimba. Ajá. Eso demoró un poco mi inicio de mi carrera universitaria. Pero hasta te tocó Malvinas, ¿hasta dónde llegaste? No, llegué a estar yo estaba en Rosario en ese momento y estuve de instrucción militar permanente, diríamos, hasta que se acabó la guerra. No llegaron a movilizarme de ese lugar. Y después, eso fue en el 82, en el 83 empecé la carrera de abogacía, me recibí en fines del 88. Y me salió la oportunidad laboral de venirme a Gualeguaychú, me vine en abril del 89. Y agarraste viaje, volver al pago. Exacto. Después distinta Rosario, ¿no? De lo que es ahora. Sí, progresó muchísimo. Bueno, hace un par de días tuve una alegría más grande también de mi vida, que es mi hijo Estefano, se recibió abogado.
Mirá vos. Y ¿Se recibió abogado inducido por vos a la abogacía no, o pues le es que despertó el amor solo? no, realmente la verdad que la elección de mis hijos para las carreras fueron muy libres. Yo no influí para nada. Me alegró que eligiera abogacía, pero no influí en forma decisiva para eso. ¿No? Me pareció que está bueno que cada uno haga lo que sienta, lo que le gusta, lo que tiene pasión. Y dentro de los chicos nuestros tenemos uno, Estefano, que se recibió abogado, después Constanza, que está estudiando contadora, después de un sobrevuelo por arquitectura. Suele pasar. Y Martina, que estudia medicina. Ajá. Después tengo un chiquito de 10 años, Benicio, que va a cuarto grado de la escuela primaria. Está en otra etapa. ¿Qué te acordás de Gualeguaychú de aquellos años más jóvenes? En principio Gualeguaychú me costó muchísimo el primer año. O sea, yo venía de una historia en Concepción del Uruguay muy activa desde el punto de vista deportivo. El deporte fue una de las cosas que siempre le agradezco a mi padre, que me inculcó desde chiquito. Entonces tenía una vida activa muy deportiva. Yo hacía atletismo en el Centro de Educación Física, ahí en Boulevard Irigoyen, en Concepción del Uruguay, y me cruzaba enfrente a jugar al básquet en Rocamora. ¿Nunca el fútbol? No, fútbol no. Lo único despunté el fútbol, no era defensor, medio áspero. Sí. Pero pinta. despunté el fútbol y me gusta el fútbol jugarlo en los torneos interprofesionales de acá de Gualeguaychú, que eran bastante concurridos y se jugaba muy, muy intenso, y ahí sí jugué al fútbol. Y bueno, y era todas las tardes hacer la tarea, como decía ahora, y después partir hacia el Centro de Educación Física o hacia Rocamora, y me pasaba las tardes ahí. Entonces realmente tenía una vida activa importante con el atletismo y con el básquet, y cuando me vine a Gualeguaychú con 12 años, no conocía a nadie, empezar todo de cero, a un colegio secundario, fue pesado, en un momento fue de la doloroso. vida, aunque es difícil cambiar, digamos, de ciudad. Sí, fue pesado y realmente me costó mucho el primer año. Y después te diría que a partir de ese primer año que hice el click, me enamoré de Gualeguaychú. Es más, me critican algunos uruguayenses que dicen que yo digo que soy de Gualeguaychú. Sí. Pero realmente te preguntan, decís soy de Gualeguaychú. Sí, porque viví esa etapa del secundario que es mágica, creo, en Gualeguaychú, y además volví hace 27 años, más de 27 años para ejercer la profesión, y fue muy intensa mi vida laboral en Gualeguaychú, y profesional y personal, así que realmente me siento de Gualeguaychú. ¿Y en Central por qué caes? No, Central fue también es lo azaroso de las cosas. Mi papá era amigo de un exjugador y dirigente de Racing, de Juan Gondel. Y un día, cuando estábamos buscando club, para ver dónde iba a seguir jugando al básquet, papá va a Racing, yo creo que no fui con él, fue él solo, va a Racing y no lo encuentra a Juan Gondel. Entonces como que dice el destino que no le dieron mucha trascendencia, mucha bolilla, diríamos. Sí. Y bueno, nadie dice, bueno, esperá, te conseguimos el teléfono, ya no le pasó eso. Entonces se vino a casa, y a los 2 o 3 días tocan el timbre en casa. Y había 3 chicos de la edad mía. Entonces se presentaron, soy tal, tal y tal. Mira, no me quiero equivocar, porque creo que eran Gustavo Argento, Pedro Ungaray y Atilio Solí. Queremos que vengan a jugar al básquet a Central. Los de Central se habían enterado que nosotros estábamos en Gualeguaychú de alguna manera, no recuerdo cómo, y mandaron a 3 chicos de la edad mía para decir que vaya a jugar al básquet Central. Ese gesto fue que yo me fui a Central, empecé a jugar en Central y me hice hincha y fanático y demás de Central, ¿no? Tan fanático que terminás llegando a la presidencia del club en un momento tal vez el peor de la historia de Central. ¿Con qué te encontraste? Digamos, que si tuviese que hacer memoria, acordarte la primera media hora como presidente, bueno, más allá después de... Sí, no sé si era momento de andar festejando, pero cuando te sentaste dijiste, bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Sí, por ahí la llegada a la presidencia tiene también su matiz, porque fue los que estábamos afuera del club de alguna manera, no en forma directa en la conducción del club, ni vía su comisión o vía comisión directiva. Yo, por ejemplo, me consultaban por cuestiones jurídicas así puntuales, algún problema laboral, alguna cuestión puntual, me llamaban y me preguntaban, yo
daba alguna respuesta de lo de que tiene involucraba con mi profesión. Pero en un momento empezó a sonar fuerte a principios del año 2012 que el club estaba mal, que debía mucha plata. Algo así, el rumoreo en la ciudad. Ujú. En ese momento yo personalmente me interesé, hablé con Abraham, que era el presidente, y hablé con Jaume, que era también miembro de la comisión directiva, y le dije, mirá, pasa esto, ¿qué pasa algo en el club? ¿Cómo está el club? Y realmente en ese momento como que minimizaron la situación, no dijeron que era una cuestión financiera del momento, que se iba a solucionar rápidamente. Después eso trascendió, al poco tiempo, te diría no más de un mes, ya empezaron a pesar fuerte y ya la cifra que se hablaba ya era muy importante. Ujú. ¿Te acordás cuánto era? No? Y en el primer momento se hablaba de una deuda de 6 millones. Después, del 2012, principio de 2012. Después se corrió la bolilla, diríamos hablando mal y pronto, que eran 12. Y un día tengo un cumpleaños, coincido con un dirigente también de la comisión directiva, y ya en ese momento ya se habían tomado medidas internas de que lo habían desplazado de la conducción a Abraham ellos. Y le digo, bueno, mirá, ¿cómo está el club? Realmente estamos re preocupados todos y demás, y cuando me comente, le digo, bueno, dicen 12 millones, corta, me dice. ¿Cómo corta? Le digo, no, es mucho más. Y ahí me hablaron de 19 millones de pesos de deuda del club. Ahí nos volvimos locos, diríamos de alguna manera, todos los que somos centralistas de año, y nos autoconvocamos a reunirnos en un lugar en común. Nos juntamos y fuimos alrededor de más de 20. Empezamos a ver qué pasaba, pedir reuniones ampliadas de comisión directiva para ver qué pasaba. Y bueno, hubo un par de reuniones muy, muy tensas, donde pudimos tener un panorama un poco más acabado de que el club estaba muy comprometido, que se había endeudado, había papeles circulando, y papeles me refiero a contratos, pagaré o cheques por la ciudad y por todos lados de alrededor de esa plata de los 19 millones, que terminaron siendo 22 después. Y eso generó que esa movida nosotros promoviéramos y instáramos a que se hiciera una asamblea extraordinaria para tratar el tema. Bueno, y en ese momento el grupo pensamos que lo más conveniente para el club era promover en la asamblea la expulsión del presidente, porque no podía seguir estaba con licencia en ese momento, y después la remoción de la comisión directiva. ¿Lo volviste a ver, Abraham? Yo charlé con él en esos momentos, con él, pues yo tenía un trato muy fluido con él, en el sentido de que de estas cuestiones menores del club que me consultaba, y del tema de alguna cuestión profesional, como era contador y yo abogado, tengo mucho trato con muchos contadores, te diría con la mayoría, y con escribanos de la ciudad y con colegas. Bueno, en el caso de él como contador, algún trato tenía con él. Y entonces cuando salta esto, el reproche mío fue, ¿por qué no me dijiste? ¿O por qué no me consultaste? Vos sabés que yo tengo soy un profesional, un profesional que me he preparado, que tenía mi experiencia y demás, sabía que nos ocupábamos en el estudio de esas cosas, y le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no me consultaste? ¿Por qué no me dijiste una palabra de todo esto que estaba pasando? Y ahí medio que quedó sin palabra, y la verdad que me enojé mucho por eso, porque llegó el club a una situación que tal vez, si hubiera habido buena fe... Pero después de esos momentos de charla hoy, por ejemplo. No, hoy no. Yo lo he visto jugando al fútbol en algún club. Nos cruzamos en la calle y no nos saludamos con él. ¿Y esos 22 millones de pesos, a dónde pensás que andan? ¿En algún lado tienen que estar? Y mirá, la expectativa nuestra fue cuando se resolvió hacer el concurso preventivo y la denuncia penal, era que como el club no tenía recursos, que lo investigara la justicia. Lamentablemente es una de las cuentas pendientes que no ha hecho eso. Alejandro, estábamos hablando de Central, de aquellos años, de 22 millones de pesos de 2012, que es como que hoy hablemos, no sé. No, y te quería cerrar cómo llegué a la presidencia, porque en realidad en ese momento se convocan como resultado de esa asamblea, se forma una junta provisoria de expresidentes, de los expresidentes de Central en vida. Se nombra presidente a Ricardo Venditti, que era el más antiguo, el de más edad, diríamos.
Y bueno, y en ese momento el mandato para ellos era convocar en 30 días, creo que era, un mes y medio, no me acuerdo, a normalizar la situación del club, o sea, elecciones para una nueva comisión directiva que ocupara el periodo residual que dejaba esta que había sido desplazada. En ese momento, nosotros, el grupo que nos habíamos conformado, cada uno estaba muy complicado en sus trabajos personales, vida familiar y demás, y íbamos a estar todos apoyando, pero la idea era que estuviera al frente una persona que tuviera una posibilidad de dedicarle más tiempo al club y que además había tenido un paso exitoso como presidente, que fue Jorge Feroldi. Sí. Pero en el medio, bueno, se dio una circunstancia especial, el grupo, digamos, que había sido desplazado de alguna manera, no estaba de acuerdo con esa postura y conformó una lista con gente nueva, pero también con algunos integrantes de la comisión directiva desplazada. Eso generó que bueno, Feroldi decidiera en ese momento, dice, no. Si no es por consenso, no. No, consenso no quería asumir, y bueno, se da una situación muy particular, se resolvió en prácticamente un día y medio, donde hablamos charlas con el grupo. La candidata a presidente era Patricia Luján. Y en ese momento, cuando charlamos, le preguntamos por qué querían conformar una lista, que todo el derecho lo tenían, obviamente, pero por qué, y bueno, porque decían que no estaban de acuerdo con el concurso preventivo y que planteaban el tema de la negociación caso por caso de todos los acreedores en forma uno por uno. Nosotros habíamos advertido ya con la información que teníamos en ese momento que era una situación imposible conjurar. El club prácticamente en esa situación no salía nunca más, o iba a ser muy difícil que saliera de la situación económico-financiera, y además porque había una gran irregularidad en los documentos y en los papeles que andaban circulando, tanto en los cheques como en los pagarés, como en los contratos. Y la postura de ustedes, para pasar más al criollo, a los que no entendemos tanto de leyes, era vamos a arreglar con los que estuviesen las cosas en regla y con los papeles como corresponde, y el resto dejarlos afuera. Esa fue la idea, porque creíamos que pensábamos que había sido contraída ilegítimamente la deuda, el club había sido endeudado en forma ilegítima y por lo tanto debía pasar por el mecanismo legal que era el concurso preventivo para que diríamos, el club se responsabilizara de la deuda que realmente había sido contraída en legal forma. Yo recuerdo una nota que te hicimos por teléfono, que a mí me llamó la atención tu respuesta, no porque no la compartas, sino porque muchas veces uno está acostumbrado a que los protagonistas a lo Messi gambeten en la pregunta y prefieran una respuesta un poco más cómoda. Y vos dijiste, no solo hubieron dirigentes que hicieron mal las cosas, sino que una gran cantidad de particulares se aprovecharon de aquella situación de Central para hacer plata. Sí, fue así. Fue así, eso lo vivimos en carne propia nosotros después que yo... Bueno, en ese momento no lo teníamos tan claro, después sí lo tuvimos sumamente claro. Hubo un montón de gente, particulares, muchísimos, que se enteraron, trascendió, como quiera llamarle, de que Central daba buenos intereses, o jugosos intereses, por llamarlo de alguna manera, y que ponían plata porque hacían una renta muy importante en poco tiempo. Entonces, nosotros considerábamos que eso era una inmoralidad y creemos que... Porque yo siempre lo digo, yo creo que a veces las reglas de juego uno monta una financiera, algún empresario o se dedica al negocio y bueno, son las reglas de juego y sabe bajo qué pauta lo hace, ¿no? Pero convertir un club en una financiera o en una mesa de dinero es una inmoralidad y aparte estamos hablando de una institución sin fines de lucro, una asociación deportiva, cultural y social sin fines de lucro totalmente indefensa frente a esos mecanismos. Sí, que es de todos, pero que no es de nadie. Claro, porque en definitiva la comisión directiva representa un sinnúmero de socios que no pueden controlar diariamente qué es lo que pasa. Entonces la responsabilidad de los directivos es enorme para cuidar los recursos, generar recursos y cuidarlos en una institución como esta. Y gente, incluso emparentada con el club, que aprovechó la circunstancia para poder hacer un negocio particular, realmente nos pareció éticamente espantoso. Y cuando ves esos tipos, porque me imagino que ustedes saben quién es quién,
Lo que pasa, viste, que la realidad es que muchos de ellos fueron a pedirnos que le paguemos individualmente. A mí, ya en el momento que era presidente. ¿Qué te pasaba cuando tenías que enfrentarte a eso? Todo bajo el cliché de la plata la puse para terminar la comparsa. Era una constante. Venían con ese cliché. No, yo la plata no la puse. Sí, pero ¿cuánto te daban de interés? Tanto. ¿Y a vos te parece que es lógico que un club te dé ese tipo de interés? Y ahí se acababa la charla. Con algunos no me saludo, con otros me saludan y los saludo porque los conozco de años. Pero bueno, queda en evidencia la calidad personal de cada uno de poder o no sacar partido de esta situación. Yo voy seguido a Central a comer algo ahí al buffet. No soy de Central, no soy socio de Central, pero muchas veces estoy en el club y no se ve un club resquebrajado, ni dividido, al menos es lo que me toca ver a mí, digamos. Más allá de las cuestiones típicas de cada club, ¿no? Lo que pasa, Sebastián, no veo una cuestión ni de revanchismo ni de nada. ¿Logró el tiempo sanar ciertas heridas o las personas que por ahí vos decís que hicieron eso no van más? Y la mayoría de los que participaron de ese proceso no van más, la mayoría. Salvo puntualmente algún partido básquet o algo por el estilo, pero si no, no transitan la vida diaria del club. La verdad, nadie le impidió la entrada. Sé que en la consideración de mucha gente, de muchos centralistas, no están bien vistos porque son los responsables de que Central haya estado en esa situación o llegado a estar en esa situación, pero no desde una exclusión por parte de comisión directiva. Evidente que tampoco, yo creo que la gente, esto ha sido un proceso que también ya lleva su tiempo, llevan 4 años y medio, y que son pocos los que hicieron el mea culpa. Me refiero a decir, che, nos equivocamos, le pedimos disculpas, se nos fue de las manos o cosas por el estilo. Y me parece que a veces uno se equivoca, yo me equivoco, todo el mundo se equivoca, y lo mejor cuando uno se equivoca es pedir disculpas, tener acto de grandeza, no me di cuenta o me equivoqué, demostrar la buena fe. Y a veces, sí, hasta eso sería más valorable. Pero bueno, yo creo que hubo un combo de gente que algunos fueron incautos, otros aprovecharon la circunstancia, y bueno, la vida, el tiempo va a ir marcando a cada uno qué es lo que le toque, ¿no? ¿Llegaste a pensar en un momento que no tenía arreglo? Te hablaba hoy de esos primera media hora, esos primeros días que empezás a abrir cajones. Mirá, y que empiezan a salir... Vuelvo a una pregunta que me hiciste hace un rato. Yo cuando vos decís, asumí el primer día y qué pasaba. Y la verdad, sinceramente, era un caos total, absoluto, porque no teníamos ni para pagar la luz. Lo primero, me acuerdo que una de las cosas primeras que tuvimos que abordar es el tema del bingo. Hoy que está en boga el bingo y que el bingo hoy genera muchos recursos importantes para el club. Genera Central más de 1 millón de pesos. Exacto. Y en ese momento... Ubicate, estábamos en julio, fines de julio del año 2012 y el bingo era en noviembre, octubre, noviembre de ese año. Cuando abrimos el club, había que hacer el bingo, en ese momento eran 5 autos y no teníamos no teníamos plata, teníamos deuda y no había ningún auto comprado. Con un agravante y una anécdota que siempre la cuento, de que la comisión directiva anterior había comprado 2 autos para ese bingo, pero no los había pagado. Y no solo no los había pagado, sino que los había vendido. Lo había revendido. Es decir que estaban 2 autos abajo. Estábamos 2 autos abajo. O sea, yo siempre digo que para ese bingo tuvimos que comprar 7 autos. Los 5 se sorteaban y los 2 que hubo que pagar de los que no habían pagado. Entonces, ahí siempre destaco diríamos la confianza que generó la gente que estábamos en el club, porque creo que por ejemplo la gente de la comisión de carnaval y los demás clubes nos ayudaron muchísimo en ese momento, adelantándonos fondos, permitiendo que nosotros pudiéramos pagar las deudas más urgentes. Salimos a hacer desde pequeños eventos que nos generaban 20.000. Central tuvo la compañía del resto de los clubes del carnaval en ese momento. Sí, totalmente. Es un agradecimiento para todos. Realmente un reconocimiento a ello. Sí, valorable doblemente a la comparsa que gana siempre, digamos. Ayudar al que gana siempre. Y incluso nos permitieron participar sin competir y llevarnos una porción importante de los ingresos del carnaval,
que fueron los que terminaron de regularizar todas las deudas. Imagínate que nosotros tuvimos que prácticamente posponer todos los pagos hasta el momento del carnaval, porque no podíamos pagar. Con una cuestión que también tiene su connotación jurídica o práctica, que nosotros, como no podíamos pagar, no pagamos nada hasta fines de año, diciembre creo que fue cuando presentamos el concurso preventivo, para poder abarcar en el preconcursal la mayor cantidad de deuda, porque no teníamos dinero para solventarla. Entonces, eso generó que a partir del 2013 nosotros pudiéramos levantar cabeza, pudiéramos salvar al bingo, que fue no sabíamos, primero no había nada de plata, no teníamos control realmente si la gente, no había nada en el... Vos llegaste en la cuenta de Central en el Versa, tienen una cuenta, ¿no? En el Banco de Entre Ríos. Sí, estaba cerrada, no, en los dos, Nación y Versa. Estaba cerrada. No había un peso. No había nada. No, había deuda nomás. Deuda. Bueno, empezaron a aparecer los juicios de las ejecuciones de pagaré, de mutuos y demás. ¿Cuánto pagaron? Nosotros pagamos, creo, en definitiva, llegamos de pagar alrededor de 6 millones de pesos. De los 22. Exacto. Igual un montón de plata. Muchísima plata. ¿Hoy Central tiene sus cuentas en cero? El balance de Central el último de este año, se hizo en el mes de junio, se cerró en el 31 de marzo, después del carnaval. Tenemos un superávit de 3,5 millones de pesos. Es decir, Central hoy en las cuentas del banco tiene 3,5 palos. Sí, no las tenemos porque ya las teníamos en ese momento, y no las tenemos más porque está puesta en la comparsa y hicimos obras en el club, importantes obras en el club este año que nos llevaron esos recursos. Hoy tenemos el dinero casi justo para terminar la comparsa, pero bueno, tiene que ver también que Central hoy, al estar concursado, no tiene acceso al crédito. Entonces tenemos que hacerlo con recursos propios, administramos muy prudentemente los fondos. Te hago una pregunta de un tipo que de carnaval entiende poco y nada. ¿Por qué siempre llegan tarde con la comparsa? ¿Saben? Desde el primer minuto del que termina el carnaval de este año, saben que el año que viene van a salir. Mirá, yo digo que a veces me pasa a mí en la profesión, por eso lo justifico a un genio que es Adrián Buteri y su equipo. Uno es como que, digamos, es muy responsable y muy serio en lo que hace, pero el entorno hace que te vayas distrayendo, entre comillas, con urgencias y terminás presentando los escritos, que me pasa a mí muchas veces, sobre el filo. Ahí no tengo vuelta, ahí no puedo demorarme ni un día porque pierde el derecho mi cliente, ¿no? No me descuentan puntos. Pero desde ese punto de vista, creo que tiene que ver con la impronta de Adrián de que él es un detallista y un preciosista al extremo y que siempre le encuentra la vuelta a algo, le van surgiendo ideas nuevas, la va incorporando y eso hace que se retrase la idea madre para terminarla en tiempo. La verdad, esa es la explicación que le he encontrado. ¿Tiene salida el carnaval? No, parece que va en picada. En cualquier, digamos, bueno, parecía que había tocado fondo hace 2 años, pero se superó en los últimos. Digamos. Es un espectáculo que tiene posibilidad, me imagino que por una cuestión que tenés que estar atravesado por el optimismo, por el lugar que ocupás. Sí. No vas a decir que sí, pero ¿lo podés sostener en algo ese optimismo? Yo hasta en el momento, vos me hiciste una pregunta, ¿qué pensaba yo? Y yo, por naturaleza propia personal, soy un optimista nato. Sé que no soy un irresponsable, pero soy un optimista nato y creo que en el tema del carnaval hay un combo de situaciones que se han dado. Una de las partes, obviamente, es un mea culpa grande de los organizadores, que somos la Comisión de Carnaval. Seguramente tenés presente que nosotros este año hicimos un proyecto integral presentamos un proyecto integral a la sociedad y a la Comisión de Carnaval para mejorar, haciendo mea culpa y autocrítica de las cuestiones que creíamos que no hacíamos bien. No es muy común que la Comisión de Carnaval tenga autocrítica, Bueno, te digo porque nosotros fuimos, Central lo hicimos. El diario fue un ejemplo hace 2 años cuando escribió una nota y en lugar de mirar un poco lo que era el carnaval, la primera acusación era que era un problema de plata o creo que quedó demostrado tiempo después que no. Creo que a nivel, te estoy hablando a nivel de la responsabilidad del club de Central, por lo menos en la gestión nuestra, nosotros somos autocríticos de todo lo que hacemos, y creo que el carnaval se dio un combo importante de situaciones.
la proliferación de los carnavales, la situación económica en general que pues, se pudo haber deteriorado, pero nosotros también tenemos una parte grande de culpa. Y ese proyecto integral es una profunda autocrítica, lo decimos en el encabezamiento y lo volcamos en cada uno de los puntos. Te digo, como optimista que soy, creo que muchos de esos puntos digamos, han sido tomados por la comisión de buena gana, por la comisión de carnaval, y hemos progresado muchísimo en muchos aspectos, donde sobre todo en la transparencia de muchos manejos y en hacer conocer lo que se hace y no que sea un mundo oculto. Y creo que tiene que ver con saber hacer la promoción que no la sabemos hacer tal vez, o de las necesidades de llevarnos a tomar medidas que no son las correctas, y creo que se verá este año. Tampoco es una temporada ideal en relación de la situación económica, pero bueno, creo que en los aspectos organizativos, de transparencia y demás, creo que hemos tomado medidas. Nosotros lo hemos hecho internamente, a nivel del club, Marí, y esto quiero valorar el esfuerzo que está haciendo Adrián Buteri y su equipo. Adrián está haciendo Versus, que es el nombre de nuestra próxima comparsa, con la misma plata que hizo Cuenta que Cuentan hace 2 años. Con la misma plata que hizo Basofia hace 1 año, con una inflación anual proyectada, creo que estamos arriba o cerca del 100% o el 80%, y creo que eso es un mérito enorme de él cuando todo el mundo decía que Adrián jamás podía hacer eso. Hace con plata. Solamente lo hacía con plata. Hoy el desafío de Adrián fue ya con Basofia hacerlo con mucho menos plata, y ni hablar de lo que está haciendo con Verso. Y creo que tiene que ver con una vinculación con él de la dirigencia nuestra, donde cada palabra que le dijimos la cumplimos, cada hecho que nos comprometimos lo hicimos, y entonces él nos tiene confianza. Y creo que eso es decisivo para que él ponga el hombro y haga un esfuerzo enorme desde lo creativo y del esfuerzo personal para hacer una comparsa con menos dinero, ¿no? Estamos hablando con Alejandro Brioso, presidente de Central. Además es un reconocido abogado de la ciudad. Entre tus clientes tenés a Marras, que sí, ha sido una de las causas o de los temas más importantes tal vez de este último año y del año pasado también. ¿En qué situación está? Digamos, ¿cómo está hoy el proyecto Amarras? Bueno, hoy diríamos el proyecto depende de una resolución administrativa del gobernador de la provincia. Nosotros tomamos Amarra, el estudio lo tomamos con el doctor Garbino. Nos visita el presidente del directorio de Alto Unzué, que es la empresa que construye el proyecto Amarra, y nos plantea la posibilidad de defenderlo frente a la medida, a la acción de amparo promovida por Julio Majul en su momento. Nosotros fuimos muy claros en ese momento, dijimos, nosotros somos de Gualeguaychú, no queremos que el proyecto afecte a Gualeguaychú, y en la medida que se compruebe que el proyecto afecta a Gualeguaychú, nosotros vamos a dejar la causa. Vos hoy tenés el pleno convencimiento que no afecta. Nosotros en ese momento lo único que teníamos era estudios parciales que decían que no afectaba a la ciudad. Desde el punto de vista, hoy, en este momento, habiendo transcurrido ya bastante tiempo, creo que 1 año y algunos meses, o 2 años, ya perdí la noción del tiempo. Sí, pasa volando, sí. Hoy hay 2 estudios, sí, que son el hecho por la Universidad Tecnológica Nacional y el de la Universidad de La Plata, donde claramente los 2 dicen que el proyecto no es inviable y que hay que corregir algunos aspectos del mismo. Esa es la conclusión personal incluso que yo hago del estudio. Por el municipio. Exacto, el de la Universidad de La Plata. ¿Por qué crees que el municipio tiene una postura? Porque, a ver, durante la gestión de Bailo, digamos, su rol fue muy pasivo. Es decir, bueno, nosotros, una cosa de Pueblo Belgrano, se oponía, pero hasta ahí nomás. Desde que llegó Piaggio hay una postura muy firme en el municipio, incluso algo que por lo menos a mí me llamó mucho la atención es que en la última movilización contra Amarra fue convocada por el municipio. Sí, yo te digo, la evaluación política a veces tiene una arista que no conozco realmente, pero sí puedo decir que si bien no fue una posición mediática la de Bailo, si bien fue una posición fuerte porque fue la gestión de él la que presentó el recurso administrativo de apelación contra la resolución
de la Dirección de Medio Ambiente de la provincia que le otorgaba el apto ambiental a Amarras. O sea que fue un disparador importante de una oposición al proyecto. A nuestro modo de ver, el recurso no contaba con el respaldo técnico científico suficiente o válido para poder paralizar el proyecto. Pero bueno, en derecho ambiental existe el principio protectorio y demás. Y luego sí, cuando viene Piaggio toma una actitud más activa. Creo que en ese aspecto Bailo, si bien disparó diríamos la preocupación de alguna manera con el recurso, fue más prudente en el sentido de esperar los resultados o el dictamen de la provincia para no mediatizar la situación y convertirla en un conflicto ciudadano de alguna manera. Hoy entiendo con la evaluación que se hace de los estudios, no me parece justificada para nada la postura del municipio. Creo que los estudios son claros. ¿Te has reunido con alguien del municipio? No me he reunido con nadie. Tuve una charla informal con el intendente, circunstancial, donde le expliqué cuál era la posición nuestra. Él me preguntó por qué nosotros estábamos un poco como me preguntás vos. Yo le dije que nuestros argumentos estaban clarísimos en los dos recursos que hicimos contra las resoluciones, primero del doctor Marcelo Arnolfi y después del doctor Leonardo Portela. ¿Qué pasó con aquel famoso fallo de Arnolfi? Bueno, Arnolfi en su momento hace lugar al amparo, sí, a nuestro criterio en forma demasiado acelerada, sin producir los estudios que habíamos pedido nosotros. Sí. Estos estudios que se hicieron después los pedimos en la causa judicial, no se hicieron y se dicta un fallo aniquilando el proyecto, por llamarlo de alguna manera, sí, terminándolo. Obviamente nosotros consideramos que no era correcto eso porque no había un respaldo científico ni técnico como para terminarlo al proyecto en un amparo que demoró pocos días, te diría no más de 15. Entonces hicimos un recurso al superior tribunal, que es el tribunal de alzada en este caso, y bueno, se dio la particularidad en una cuestión procesal, que fue la cuestión de que desde el juzgado se encuadra el trámite en una ley que estaba derogada. Lo que pasa es que ahí también no es poner a salvo la responsabilidad del juez ni tampoco nuestra, pero sí Entre Ríos tiene una deficiencia severa en el tema de sistematización de leyes. Todos sabemos, los que estamos en derecho y algunos que no lo saben, que entras a la página de Infoleg, sí, a nivel en internet, y tenés la ley nacional actualizada al último segundo. Ahora, no fue un condimento más, digamos, fue que un condimento, se haya hecho sí, con algo que ya no existía. Sí, el tema es que generaba un perjuicio enorme a nuestra actividad profesional, a nuestro estudio, a nuestra labor profesional y también a la causa, porque implicó que se considerara en primer momento como que el recurso había sido presentado fuera de término y se acababa todo. Sí. Nosotros pudimos presentar un recurso y creo que con muy buen criterio el Superior Tribunal dijo que si el juez de la causa encausaba en forma equivocada el expediente, sí, y llevaba error a los profesionales intervinientes, no podía pagar solamente ese error los profesionales que intervenían en el caso, ¿no? Sí. Y consideró que debía dictarse un nuevo fallo, ¿no? Si vos tuvieses que aventurar un futuro en el caso de Amarras, ¿qué pensás que va a pasar? Mientras tanto, digamos, hay gente que se opone porque asegura que va a tener un impacto fuerte contra el medio ambiente, hay un montón de gente que piensa que no, y hay un grupo de gente que quiere laburar. Yo te diría que hoy con los estudios técnicos y científicos no está tan firme la postura esa de que genera un daño al medio ambiente. Porque decir que ni los propios ambientalistas o las propias personas que están en eso tengan demasiados argumentos para... Esa es mi interpretación, sí, ¿no? Porque es lo que yo pienso, que de los estudios técnicos científicos no surge que hay una afectación grave al medio ambiente justamente creo que estas universidades, que son muy serias las dos, han dicho que el proyecto es, a mi modo de ver, así lo interpreto, que es un proyecto viable, pero que tiene que hacerse algunas correcciones. Entonces, hoy las decisiones de la provincia, yo estimo que si se ajusta a eso, la provincia debería hacer eso, o sea, decir el proyecto es viable, pero hay que corregirlo, como dicen las universidades.
Y creo que lo otro tiene que ver con una queja o volver sobre cuestiones como hablan de los hechos consumados, del avance sin tener el acto ambiental, que son cuestiones que hoy quedan minimizadas sobre la magnitud de la obra, los beneficios que puede traer para la ciudad, si no traen un perjuicio ambiental severo, y además el hecho cierto de que hoy lo que actuó Medio Ambiente está corroborada por 2 estudios de 2 universidades imparciales y objetivas. Te corro un chiquito del tema Marras, lo charlábamos fuera de micrófono. ¿Sos abogado del sindicato? Sí, del sindicato del sindicato de empleados municipales. Yo me toca estar nosotros somos abogados causas livianitas te tocan. No, y no, realmente a veces se asombra, porque nosotros el 80% de nuestra clientela son empresarios o comerciantes, y a veces, y una de las aristas que tenemos, que en algún caso como este, que hace muchos años que estoy yo, de que ejercí la profesión, sigo siendo el abogado del Sindicato de Empleados Municipales. ¿Y cómo ves la situación actual? Mirá, esto yo lo veo solamente como una puja salarial. Ha tenido otros condimentos esta vez. Vamos, hay una denuncia de Sí. López que habla de un apriete policial. Sí, la verdad que en ese aspecto no lo conozco ni por qué se dio esa situación. La verdad no sé por qué interviene la policía, me parece totalmente improcedente, obviamente. Pero tampoco sé por qué o por intermedio de quién se motorizó esa intervención. Sí es una puja salarial, y si tenemos memoria, la del año 2009, si no me equivoco, con Juan José Bailo de intendente, fue durísima, muy complicada, con conciliación obligatoria en la Dirección Provincial de Trabajo, con varias jornadas duras de negociaciones, y se terminó llegando a un acuerdo. Evidentemente el proceso inflacionario ha afectado la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y realmente el sindicato está peleando por recomponerlo a ese poder adquisitivo. La sensación es que no están tan lejos igual. No, el gobierno ofrece un 34%. Están a 3-4 puntos de diferencia, y no es tal vez desde el punto de vista presupuestario puede ser un valor importante, ¿no? Pero creo que hay que buscar las alternativas para que este conflicto se resuelva como corresponde, con el diálogo, con la negociación, en forma pacífica, ni hablar, ¿no? ¿Le ve diferencias a la hora de negociar o en ciertos aspectos a lo que era Bailo, que lo nombrabas recién con Piaggio? La verdad que no he tenido oportunidad de negociar yo directamente con Piaggio alguna situación. Porque ya te digo, el conflicto con Juan José con Juanjo fue muy complicado en el 2009. Lo que sí puedo opinar, pero como ciudadano común, es que no me gusta la situación de conflictividad en varios frentes que existen, porque realmente creo que si a veces cuando, viste, el dicho aquel de que si tenés problemas con uno, tal vez el problema puede ser el otro, pero a veces cuando tenés demasiado problema con todo el mundo... ¿Vos crees que el municipio tiene problemas con todo el mundo? No, digamos, no con todo el mundo, pero tiene muchos conflictos abiertos. Yo puedo, con conocimiento de causa, puedo decirte con la Comisión de Carnaval. Y puntualmente... ¿Qué pasó ahí con lo de la Comisión puntualmente de Carnaval? Con la Comisión de Carnaval fue innecesario, improcedente, y tuvo que ver con las formas. Porque después terminás generando una situación de conflicto con una presentación no acorde o que no correspondía, y terminás charlando o acordando en términos similares o con algunas Vos decís, se dio todo el momento de tensión, de malas negociaciones, malas discusiones, para llegar al fin a lo mismo que hubiesen podido llegar de buena manera. Tal vez tiene que ver con un tema de experiencia. Yo no puedo juzgar la capacidad, porque evidentemente para poder estar en el lugar que está, el intendente y su equipo tienen que haber hecho méritos para llegar, y la ciudadanía así lo estableció a través del voto, ¿no? Pero a veces llegás en situaciones como esa. Yo te cuento una anécdota que siempre me pasó a mí personalmente. Yo llegué al colegio de abogados, por ejemplo, en un nivel mucho más chico de conflictividad o de problemas, pero es el roce y contacto con los magistrados, funcionarios, problemas de los colegas y demás,
que a veces generan intervenciones importantes de parte del colegio. Y éramos, la mayoría, yo era muy joven, tenía 32 años, fui elegido presidente, y el grupo en general éramos jóvenes. Entonces, siempre lo repetía, lo dije en la primera reunión que tuvimos de comisión directiva y lo repetí después muchas veces. Digo, nosotros tenemos doble responsabilidad en todo. Tenemos que ser doblemente serios, doblemente responsables, doblemente equilibrados, doblemente cautelosos, porque somos jóvenes. Porque no tenemos una parte que es importante, que es la experiencia. Entonces, como nos falta la experiencia, y es un valor la experiencia, tenemos que ser cautos, tenemos que ser equilibrados, tenemos que ser responsables en las decisiones que tomamos. Y creo que eso es aplicable para todos los jóvenes, que está bueno que estén en cargos de responsabilidad, pero cuando uno está al frente de esa responsabilidad, me parece que tenemos que evaluar muchísimo más las consecuencias. ¿Vos crees que el gobierno tiene pecados de juventud? No sé si tiene pecado de juventud. Yo lo que digo es que lo que a mí me parece es que por ahí puede faltar esa dosis de sentarse y tranquilizarse para poder evaluar las consecuencias que tienen las conductas que vos asumís o las decisiones que tomás. Y yo creo que eso nos pasa a todos en todos los niveles. No es un problema de juventud también. A veces creo que también es de madurez, no tiene que ver con juventud. Tiene que ver con que uno, en el club tomamos todos los días decisiones, pero cada vez que las tomamos intentamos que no sean alocadas, apresuradas y evaluar las consecuencias que tienen. Porque si vos no te adelantás a eso, después te genera problemas extra al problema en sí que tiene la decisión. Entonces creo que esas cuestiones, esto lo digo muy de afuera, viendo las cuestiones por los diarios o por los medios, no habiendo participado en ninguna negociación directa y con conocimiento directo de lo que pasó en la Comisión de Carnaval. A veces creo que se toman decisiones o se adoptan conductas que es necesario repensar qué conflicto puede traer o qué situación no deseada puede originar, y eso implica tomarla de otra manera. En este último mes en el municipio protestaron diferentes grupos de personas que están pidiendo por su vivienda, entraron a la municipalidad, bombos, papeles, terminó siendo un escándalo. Ingresaron los empleados, los ex empleados de lo que era Parador 1, con la misma metodología. Los empleados municipales, que me avisan que ahora en este momento también están protestando allí en el hall del Palacio Municipal. Se ha vuelto una constante. Si tuvieses que desprenderte de tu traje de abogado del sindicato y te dijesen, a partir de hoy laburás para el municipio, ¿cómo asesorarías o qué le dirías desde lo legal al intendente? De decir, bueno, a ver, tenemos que cortar con esto, porque no es normal que día por medio el municipio tenga una movilización puertas adentro. Sí, yo te digo, sería muy irresponsable de mi parte opinar sin estar adentro y sin saber cuál es el espíritu o el motivo por el cual se toman decisiones. Porque a veces las decisiones se vuelcan desde lo formal de alguna manera y después en el espíritu tienen otras connotaciones. Entonces es muy difícil, si no forma parte de un equipo, saber por qué se toman determinadas decisiones y por qué se la toman de esa manera, ¿no? Ahora, como si vos me decís desde el punto de vista mío, como por mi impronta personal, yo soy partidario del diálogo, soy partidario de no generar conflicto y de evitarlo y de tratar de tener la menor cantidad de conflicto, pero a su vez soy muy firme, o considero que se debe ser muy firme cuando las convicciones y cuando la idea sobre algo se lleva adelante. O sea, en esto, traspolándolo al club, se tomaron muchas decisiones muy duras y muy importantes en estos años y no nos tembló el pulso para hacerlo, porque creíamos que era lo mejor para el club. Entonces a veces sí te enfrentás con situaciones conflictivas y creo que no es bueno no tomarla por una cuestión de cobardía o por poder acomodarse a la situación. Por eso digo, es difícil analizar en forma genérica esta situación de conflicto. Puede ser una cuestión aleatoria o circunstancial, o puede ser producto de una forma de operar o de actuar que no es buena y que te genera conflicto en forma permanente. Hoy lo planteaba Luciano en el comienzo del programa, que había un funcionario de primera línea, contaba él, que le había dicho esto es una cuestión política y puede haber un interés en voltear a Piaggio. ¿Es una teoría conspirativa del gobierno o puede tener algo así? Mirá, yo lo conozco a Mario López. Mario López, en el 2003 el sindicato estaba quebrado.
y Mario López asumió la conducción y nosotros hicimos el concurso preventivo y lo salvamos al sindicato de caer, de desaparecer literalmente. De tener 170 afiliados y tiene más de 1000 y pico. Es verdad que Mario, eso no se puede negar, que el sindicato, y yo creo que más que el sindicato, Mario López personalmente tomó en la interna del justicialismo. Yo te iba a preguntar por eso, por Grané. Él apoyó a Grané, Uh-huh. pero yo del contacto casi diario que tengo con él, te puedo decir que de ninguna manera la intención de él, y lo puedo asegurar, es voltear, como se dice, al intendente, ni complicarle la vida. Esto no es verso en este caso particular de que la gente necesita mejorar su salario. Uh-huh. Y que muchas de estas situaciones a él lo exponen frente a su propio compañero de trabajo, a que si él no lleva adelante el reclamo que viene desde abajo, puede pagar con su propio cargo, que no sería lo más importante, pero lo grave sería que no represente lo que necesita la gente desde abajo. Te hago la última. ¿Te ofrecieron meterte en política alguna vez? No, nunca me ofrecieron y tampoco lo intenté. ¿Es algo que descartás o...? No, nunca descarto nada, ¿viste? No. Pero realmente una de las cosas que no me seduce de la política, tal vez por lo que veo al costado, es el tema de la forma en que se ejerce la política por parte de los políticos, por decirlo de alguna manera. No me gusta el esquema de que entren a la vida política y se convierta en la profesión de ellos. Uh-huh. Creo no sea algo de paso, sino claro, y una manera de vivir. Una manera de vivir, o sea, de asegurar sus ingresos a cualquier precio y en cualquier cargo. ¿Estás más cerca de, si fueses candidato, estás más cerca de ser candidato del kirchnerismo o de Cambiemos? No, yo por origen no todo el mundo me lo conoce, yo soy peronista de historia familiar y por convicción en cuanto a los principios y a los valores. Y creo que hoy no, te diría que no soy ni kirchnerista ni de Cambiemos, no voté por ninguno de los dos en las elecciones y realmente sí creo que ha evolucionado la política para que esos valores y principios sobre todo de atención al ser humano como base principal de la política, yo creo que ya es un patrimonio de casi todos los partidos, ¿no? del justicialismo, del peronismo. Y creo que hoy algunos aspectos puntuales del gobierno nacional no me gustan, pero tampoco me disgusta todo lo que está haciendo, uh-huh. Todo lo que está haciendo, me gustan muchas cosas. Y en ese sentido creo que sea quien sea el que esté en el gobierno, no estoy fanatizado con una idea política, sino que sea lo mejor para nuestra gente, que es lo principal. Bueno, atención al masismo, entonces puede haber un candidato a intendente para la elección que viene. No, por eso no estoy identificado con ninguna idea política. Tuve una sola intervención política, pero muy, muy joven, tenía un año en la profesión y producto de que conocía mi origen peronista en mi historia, que fui apoderado del partido en las elecciones del 91, en la que Luis Leiza fue elegido intendente de Gualeguaychú. Uh-huh. Fue mi única intervención y después no quise, me dediqué a la profesión y ya te digo, no soy de los que está salvado, empecé muy, muy de abajo, todo lo que he logrado lo he hecho trabajando en mi profesión y descuidarla porque no quiero ir a vivir de la política. Uh-huh. Descuidarla para... Es una barrera. Es una barrera que se me ha puesto siempre, lo que no significa que te darás cuenta por mi participación en múltiples aspectos de la vida ciudadana y social. Sí, que no estés en la vida política, comprometido pero con mejorar, con tratar de hacer algo por el otro y en este caso creo que la culminación de hacer algo por el otro es tener algún cargo político importante, ya sea a nivel ciudad, provincia o nación. Uh-huh. Pero realmente hoy el desafío de personal de poder avanzar profesionalmente y poder brindarle las seguridades a mi familia es prioridad, pero sin descuidar esta beta solidaria o participativa en la comunidad para aportar también desde otro lugar. Alejandro, te agradezco mucho que nos hayas regalado un mate. Te pido disculpas por la interrupción en el medio de la entrevista, por la noticia de último momento, pero
Han sido unos minutos muy interesantes. Así que Sí, gracias. yo les agradezco porque la verdad que es súper interesante la manera que encaran este tipo de entrevistas y de charlas, porque permiten conocer a la gente que tiene responsabilidades desde lo humano y su historia, y creo que la historia de cada uno marca cómo actúa uno en la vida. Entonces, está buena esta parte que no es común y puntualmente a mí nunca me había pasado a pesar de haber tenido entrevistas o charlas con periodistas durante estos tiempos donde uno pudo haber hablado de algo que le tocó vivir, ¿no? Bueno, me alegro que te hayas sentido cómodo. Alejandro Brioso, presidente de Central, reconocido abogado de la ciudad, tiene la causa Marras en sus manos junto al doctor Garvino. También es el abogado del sindicato, así que hablamos de todo un poco. Gracias por venir. Gracias a usted. Alejandro Brioso, señores, ha tomado unos mates en el día desde cero.